Y damos ahora la voz es un placer dar la palabra ahora a Alicia Ballina Ballina, compañera conservadora de museos, que va a ser la que cierre esta primera sesión de la tarde. Ella es actualmente coordinadora técnica de la Unidad de Museos de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa, y nos va a hablar esta tarde sobre otra de esas figuras señeras también de la museología en nuestro país, que fue Consolación Sanz Pastor, pionera de la museología española. Cuando quieras, Alicia. Hola, no sé si me oís. Hola, Sí, te oímos, Alicia. ¿me oís, verdad? Sí, Sí, no sé. perfectamente. Muy bien, perfecto. A Gracias. ver si ahora puedo, a ver si ahora me veis también. Estoy en ello, sí, yo creo que sí, Sí, ¿no? te vemos, sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar, Marga, qué alegría que estés ahí moderando y coordinando todo. Un placer, además, que me hayáis aceptado la ponencia y maravillosa también la labor que hacéis y el trabajo estupendo de poner en valor todas estas figuras, que muchas de ellas es verdad que a veces desconocemos, otras tenemos referencias vagas de ellas, y enhorabuena por, como os digo, por todo este trabajo magnífico. Tenemos poco tiempo, menos del que me gustaría, pero como bien has dicho, Marga, vamos a hablar hoy de una mujer también absolutamente pionera en muchos aspectos de los que vamos a tratar. Otros no nos dará tiempo a hacer hincapié y ahondar y profundizar en esta personalidad también arrolladora, una mujer muy voluntariosa, además conseguía todo lo que se proponía, y además en una vida larguísima, 98 años vivió Consolación Sanz Pastor, veis aquí 1916-2014, ni más ni menos, casi 43 años directora del Museo Cerralbo de Madrid, además de inspectora general de Bellas Artes, además de comisaria de unas o de las más importantes exposiciones que se han hecho en España durante la época de posguerra, y una mujer, como os digo, absolutamente excepcional, ¿no? Vamos a ir viendo un poquito y de manera así bastante general su infancia, porque tuvo una infancia bastante marcada sobre todo por la formación militar de su padre. Su padre se llamaba César, llegó a ser teniente coronel, era del cuerpo de ingenieros militares, y además, como digo, esa infancia pues estuvo muy marcada por los constantes cambios de residencia de su padre y los destinos, ¿no? Ella tenía 7 hermanos, aquí la vemos en una fotografía, es vamos, la tercera, la que lleva el carrito, estaba muy unida a una hermana suya que se llamaba Pilar, y es con la que va a estudiar luego geografía e historia en Zaragoza. Su madre era riojana, de hecho sus padres se casan allí en 1908, van a estar un tiempo en Logroño, y luego su padre va a sufrir el primero de los traslados a Madrid de una manera, como os digo, temporal, al Ministerio de Guerra, y luego, cuando Consuelo nace, estamos hablando de 1916, ella, como os digo, nace en Madrid, pero ya con 4 añitos se vuelven a trasladar a Zaragoza, ¿no? Estudia en estos primeros años en el Sagrado Corazón de la capital aragonesa, y luego es trasladado su padre a Burgos, y ellos se van a asentar ahí durante un tiempo, van a tener una casa en Burgos, porque luego durante la Guerra Civil la familia se exilia a Portugal, pero Consuelo y algunos de sus hermanos menores pues se van a quedar en Burgos, ¿no? Y hasta que finalmente en 1927, Consuelo tiene 11 años, pues ya se establecen de manera definitiva en Madrid, ¿no? Consuelo va a estudiar en el Instituto Cardenal Cisneros, y además va a obtener desde siempre pues lo mismo en su formación universitaria como también en la adolescencia unas calificaciones excelentes, ¿no? Era una mujer muy inteligente. Como os digo, su padre bueno, pues se retira antes de que empiece la guerra civil como teniente coronel, y ellos, aunque viven en Madrid por la situación prebélica que se estaba viviendo, su padre
que además era un hombre muy, muy adelantado para la época. Su padre quiso que todos sus hijos, tanto hombres como mujeres, indistintamente, la mayoría de los hermanos de Consuelo eran ingenieros, algunos de montes, otros de minas, pero quiso que todos sus hijos estudiaran, y de hecho su hermana Pilar y ella estudian geografía e historia, pero se trasladan a Zaragoza porque por la formación militar de su padre y, como ya os digo, la situación prebélica que se estaba viviendo en Madrid, él prefiere que se trasladen sus hijas allí. Ella estudia, como os digo, en Zaragoza y se licencia en Geografía e Historia en 1933. Es importante tener en cuenta, además, que, bueno, durante esos años de guerra civil, como os decía, ella se va a quedar en Burgos y va a trabajar ya como enfermera. Aquí empiezan sus primeros reconocimientos. Va a tener un currículum de reconocimientos, laureadas, cruces al mérito turístico, pero en este caso es muy curioso que le dan la Cruz Roja y la medalla de plata en campaña y trabajando pues como enfermera durante, como os digo, durante la guerra civil, ¿no? Después de la guerra, estamos hablando ya de 1939, ella decide hacer la tesis doctoral. Estamos hablando de, bueno, pues yo sí creo que es la primera tesis doctoral que se hace después de la guerra en la Universidad Central de Madrid, lo que es la actual Complutense, y ninguna mujer se va a doctorar después hasta 10 o 11 años. O sea que la tesis doctoral además estaba dirigida por el doctor Eloy Bullón, conocidísimo sobre Catón el Viejo. Además, los escritos de Catón, no sé si conocéis un poco, pero están todos en latín. Era un escritor del siglo a caballo entre el siglo III y II antes de Cristo, y es uno de los escritores y los poetas más fecundos del Imperio Romano. De hecho, luego él participó en las guerras púnicas, en las segundas guerras púnicas, y tiene unos escritos absolutamente exhaustivos, ¿no? Para que veáis la dificultad también del trabajo y la formación que tenía Consuelo, sobre todo, ya os digo, de la traducción directa del latín, ¿no? Ella se doctora en 1940 y empieza ya su inquietud, digamos, porque tiene una serie de contactos con personas muy influyentes dentro del mundo académico y universitario, y va a presentarse a la oposición del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, y gana las oposiciones en 1941, ¿no? El primer destino, además, curiosamente, en el que no está aproximadamente un año, no llega, ¿no? El primer destino es el Museo Arqueológico Nacional. Allí va a coincidir con Navascues, va a coincidir con arqueólogos de enormísimo prestigio, ¿no? Y además director del Museo Arqueológico Nacional, Blas Taracena, también soriano, director del Museo Numantino, Luis Vázquez de Parga. De hecho, la hermana de Luis Vázquez de Parga, María Luisa, pues era compañera de promoción de Consuelo y tenía mucha relación, ¿no? Y luego, bueno, durante este primer año de formación en el Arqueológico Nacional, surge la posibilidad de dirigir el Museo Cerralbo, ¿no? El Museo Cerralbo de Madrid. El Museo Cerralbo en ese momento estaba cerrado. Había dos partes. Una parte del museo pertenecía al Estado y otra parte del museo formaba parte de la testamentaría de los marqueses de Villahuerta, ¿no? Que eran hijos políticos del primer matrimonio de la mujer del marqués de Cerralbo, ¿no? De Enrique Aguilera y Gamboa. Entonces, ella se hace cargo de la dirección del Museo Cerralbo, un museo que va a ser su casa, además literalmente, porque ella va a vivir ahí hasta el 85, creo recordar aproximadamente, en un pabellón contiguo, ¿no? Y ella, como os digo, va a dirigir ese museo durante 43 años, ni más ni menos, ¿no? Yo creo que es la mujer, evidentemente mujer y hombre, que más tiempo ha dirigido un museo de titularidad estatal, ¿no? ¿Ella qué hace? Ella va a reorganizar las colecciones
y va a reabrir parcialmente ese museo, la parte que pertenecía al Estado, como os digo, en el 44, puesto que la otra parte pertenecía por testamentaria, los marqueses de Villahuerta lo habían donado a una serie de congregaciones religiosas, y ella incide y consigue que la administración pública compre esa parte correspondiente a finales de 1945. Se realizan obras de rehabilitación en el museo, os recojo aquí a cargo del arquitecto Guillermo Díaz Flores, y se inauguran esas obras casi 3 años después, esas nuevas salas, siguiendo también el inventario que había hecho el facultativo Juan Cabré, siempre además respetando, que es algo que también se procura hacer en la museografía actual, ¿no? Respetando la voluntad del marqués y respetando un poco ese ambiente burgués, palaciego del último tercio del 19, ¿no? Y además se publica una pequeña guía con todos estos cambios, modificaciones, reaperturas de sala y esta nueva escenografía en la que Consuelo, pues evidentemente, interviene de primera mano. Es interesante también, y en la anterior ponencia se ha mencionado, ¿no?, cómo los viajes de formación, los viajes de estudio de estas mujeres también van a configurar esa personalidad y esa capacidad intelectual que hace abrirte y tener esa apertura de miras tan absolutamente increíble como tenía Consuelo, ¿no? Ella estamos hablando de los años 40 y 50, va a estudiar las colecciones museográficas en Londres, luego le servirá muchísimo para intervenir en algunos aspectos museográficos de colecciones iberoamericanas, como también veremos. Estudia la museografía londinense, romana, visita Bruselas, La Haya, y tiene una serie de estancias interrumpidas en el Louvre entre los años 50 y 60, ¿no? Y algo también que es muy interesante y es bastante significativo en la vida de Consuelo es esa labor como profesional de la educación con respecto a los futuros conservadores de museos. Ella da clases también de formación a esos jóvenes que tenían inquietudes y que estaban empezando en el campo también de la museología y de la ciencia del museo. Y va a dar clases de manera primero no oficial y luego más vinculada a asociaciones, ella crea además la primera asociación del cuerpo facultativo de conservadores de museos, lo mencionaremos, también va a ser presidenta del ICOM. Luego, al amparo de estas instituciones, digamos, oficiales, pues ella va a formar a esos futuros conservadores de museos. Aquí vemos, además, otra de las facetas más importantes y más significativas de Consuelo, que es la del comisariado de exposiciones, ¿no? Importantísimas. Las exposiciones más importantes, como ya os digo, que se realizan en España, las va a comisariar ella. Aquí vemos una imagen, además, muy significativa, porque esta es el transporte que utilizaron los Goya, las obras de Francisco de Goya, que salieron de Madrid con destino a la exposición de la Royal Academy of Arts de Londres en el 63. Pero ella es nombrada comisaria de exposiciones de la Dirección General de Bellas Artes en el 61 y a partir de ahí, como os digo, va a comisariar grandes exposiciones. ¿Cuáles de ellas? El 4º centenario del fallecimiento de Beruete. Casi todas se celebraban en el Casón del Buen Retiro. Solían durar aproximadamente entre 4 y 5 meses, ¿no? Además, ella también se molestaba en hacer catálogos importantísimos con comentarios y con artículos de los principales expertos profesionales en la materia y, como os digo, la exposición del 4º centenario del fallecimiento de Beruete. Una muy importante también, la exposición del oro de Perú, ¿no? Que además esta se celebró en el 63, coincidió casi con la de Goya y con la de Sorolla, pero el oro del Perú se mostró además una colección de casi 600 piezas de un coleccionista iberoamericano, Miguel Mujica Gallo, y también el tesoro de los Quimbayas, importante, que se conserva además actualmente en el Museo de América de Madrid.
Madrid. Si no lo conocéis, os invito a que vayáis porque es también algo absolutamente excepcional, ¿no? La exposición del centenario del nacimiento de Sorolla, también importantísima, con textos en el catálogo de su primer biógrafo y uno de los mayores expertos de la vida y obra de Sorolla, el propio Bernardino Pantorba. Y como os digo, la exposición de Goya, ¿no? La exposición de Goya es que es espectacular, la importancia además en toda la prensa británica, en todos los lugares, quiero decir, no solo en España, sino en Inglaterra tuvo una promoción bárbara. No llegó a durar 5 meses y tuvo, os lo recojo aquí, 348.000 visitantes y se vendieron 75.000 catálogos. Una de las muestras más exitosas, ¿no?, de Consuelo. Por ejemplo, aquí también, aparte de esta imagen a la derecha que veis con la reina doña Sofía, ya Consuelo más mayor, en la que está en blanco y negro, es la exposición del tercer centenario de la muerte de Zurbarán, ¿no?, que también no llegó a los 4 meses y tuvo nada más y nada menos que 100.000 visitantes. Ella, como os digo, fue nombrada comisaria de exposiciones, pero también fue nombrada a mediados de los 60 inspectora de museos de Bellas Artes. Y aquí empiezan todos esos reconocimientos, ¿no? Lazo de Dama de la Orden de Isabel la Católica, de la Orden de Alfonso X el Sabio, el mérito también, de la Orden del Mérito al gobierno peruano, porque ella con la exposición del oro de Perú tuvo muchísimos contactos con el gobierno y también le agradecieron y le reconocieron ese trabajo, ¿no? También en Portugal, ya os digo, como comisaria de exposiciones fundamental. Aquí, desgraciadamente, no sé por qué está la fotografía en vertical, bueno, debería estar en horizontal. La vemos en una fotografía con Alfonso de Borbón, el malogrado Alfonso de Borbón y Dampierre, que era conocido como el Duque de Cádiz. Me imagino que todos lo conoceréis, y quienes no, bueno, era un personaje importante en la época. Estamos hablando de los años 60. Ella participa activamente en la elaboración de planes museológicos para museos iberoamericanos, es decir, se traslada a Colombia, Argentina, Santo Domingo, la República Dominicana, y participa de manera muy directa en la instalación museográfica del Museo de Cuzco. De hecho, era un palacete virreinal de aproximadamente, último tercio del 16, primer tercio del 17, organiza la instalación museográfica del Museo de Cuzco, y también en República Dominicana el Museo de las Casas Reales de Santo Domingo. Esta imagen, esta fotografía, además es de la inauguración del segundo, de ese Museo de las Casas Reales, ¿no? Además, participa, y luego me gustaría acabar leyéndoos algunas pequeñas referencias a este Congreso Internacional de la Mujer que se celebra en Madrid. Además está muy bien traído casualmente por eso, porque además nos estamos centrando en la personalidad de mujeres importantes que contribuyeron de manera esencial a la formación de esta profesión. Consuelo participa además en este congreso en 1970, con una ponencia que además es muy esclarecedora y que se titulaba Mujer en la educación y en la cultura, y cómo esas ideas que Consuelo reivindica en la ponencia, 50 años después, 51 años después, seguimos trabajando y seguimos reivindicando todavía muchas de nosotras, ¿no? Además, como os decía, fue la fundadora de la primera asociación del Cuerpo Facultativo de Museos, presidenta del ICOM, y dentro del ámbito de esa formación como museóloga, ella escribe un libro que se va a titular Museos y Colecciones de España, que entre los profesionales de museos lo conocemos como el libro rojo, porque es un libro que está perfectamente encuadernado en unas tapas color carmesí, y recoge las principales colecciones, tanto públicas y privadas, de museos de España, ¿no? Y es una referencia bibliográfica fundamental para la profesión, y luego, que luego además se irá ampliando, y otros
otros museólogos irán trabajando sobre el texto también de Consuelo, ¿no? No tengo mucho más tiempo. Esta mujer, Consolación Sanz Pastor, nos deja un legado absolutamente excepcional, porque además, antes de abandonar el cargo como directora del Museo Cerralbo en el 85, inaugura nuevas salas de exposiciones temporales para el museo a finales de los años 70 y hace además algo muy curioso y que me gusta destacarlo, que es la primera exposición sobre medidas de conservación preventiva y control de iluminación y humedad en museos, ¿no? Y cómo la conservación preventiva de los bienes culturales es esencial para que los objetos puedan ser custodiados en una institución museística, ¿no? Y ella lo pone especialmente en valor a través ni más ni menos que de una exposición, ¿no? Participa también en la conservación del patrimonio cultural eclesiástico de la Comunidad de Madrid, facilitando y ayudando y realizando inventarios y declaraciones BIC de ese propio patrimonio cultural, y ya alejada de la vida pública, el último acto en el que participa es 2 años antes de su muerte, 96 años tenía, es un homenaje que se le hace en el Museo del Ejército de Toledo, en el Alcázar, con motivo de un congreso internacional sobre museografía. Ahí recibe el homenaje que merece para fallecer ya a la edad de 98 años recién cumplidos en Madrid en 2014. Y para acabar, como os digo, me gustaría utilizar unas palabras que ella presenta en este Congreso Internacional de la Mujer, porque se celebra en Madrid con motivo de ese año 1970, de ese Año Internacional de la Mujer, y ella presenta un texto titulado La cooperación de la mujer y el hombre en la vida social, ¿no? Que va a ser editado además en junio de 1970. Y habla de que la colaboración con el hombre sea plena y las energías de ambos se integren en perfecta simbiosis. Establece la necesidad de, textual, mentalizar a la sociedad hacia una mayor consideración de la dignidad de la mujer, dejar al libre albedrío de la mujer la elección de su trabajo y que éste no sea jurídicamente acotado, suprimir los obstáculos institucionales que le impiden promoverse, estimular a la mujer para que valore la importancia de poseer una cultura y ser miembro activo de la comunidad y fomentar su educación en los distintos niveles de enseñanza en igualdad de condiciones y oportunidades que el varón. O sea, unos postulados y unas ideas que tenemos en las que seguir trabajando, defendiendo y nada más. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Marga por estar ahí y os mando un abrazo fuerte. Os dejo también bibliografía, la bibliografía es muy extensa, además consultando a través de su archivo personal y de su archivo familiar, pero bueno, aquí está por si alguien además la quiere utilizar, no hay ningún problema y me imagino que podrá ponerse en contacto, en comunicación con la organización del Congreso y yo la pongo a disposición de todos, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Alicia, por este extraordinario paseo, por la apasionante vida de Consolación Sanz Pastor, que fue evidentemente pionera en infinidad de campos, con una visión además muy avanzada, ¿no?, para su época, no solamente en la museología, como nos has contado, en cuestiones de restauración, de exposiciones, en fin, algo que todavía a veces nos planteamos, sino también en la propia reivindicación del papel de la mujer, ¿no? Así es. La verdad ahora, es que es una... Sí, perdóname, sí, Marga, perdona. la verdad que sí, una mujer excepcional y además agradezco muchísimo, como os digo, que tengamos la oportunidad de poder bueno, conocer un poquito más sobre su personalidad. Muchísimas gracias.